Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Iván Santiago, hablándoles desde Springfield, Missouri. A todos ustedes continuando con esta serie de estudios acerca de los colores de la Biblia. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos del vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro triunfo, oh escuchen los clamores del Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos del vencedor. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Continuando otra vez con esta serie tan bonita, tan hermosa acerca de los colores en la Biblia. Que Dios me los bendiga. Vamos a continuar escuchando otro himno y me gusta mucho este himno también. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Bueno, hermanos y hermanas, gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo. Oh, yo quiero andar con Cristo. Sinceramente, me gusta las presentaciones que estamos haciendo. Estamos hablando de los colores de la Biblia. Ya hemos hablado del blanco, ya hemos hablado del negro y estuvimos hablando más en detalle del color azul. Y hoy vamos a hablar del color rojo. Color rojo, realmente, no, del color verde. Hoy vamos a hablar del color verde. La última vez estuvimos hablando del color rojo. Y realmente el color verde es un hermoso color, es un hermoso color. Nuestra hermana Lío estaba mencionando que le gustaba el verde porque son los vegetales y realmente el color verde es un color que realmente nos llama la atención por todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, especialmente en la naturaleza. El color verde es un color que realmente se compara con la vida realmente, con algo que está vivo. Los colores que realmente nosotros vemos, y a mí me gusta mucho el color verde en la ropa, realmente me gusta bastante. Pero cuando nosotros miramos el color verde,
realmente nos llama la atención del adorno realmente. Y el verde realmente tiene que ver con adoración, tiene que ver con las diferentes piedras preciosas, realmente, las diferentes piedras preciosas. Se habla bastante de los rubíes, o se habla a veces del topacio, se habla a veces del jasper o la turquesa. Y otra vez, mirando la naturaleza, cuando nosotros vemos la hierba verde, hay muchos lugares que están pasando por sequías, especialmente si ustedes han notado en los fuegos que existen allá en la nación de Canadá, por acá en Estados Unidos, por acá por California. Realmente cuando no hay hierba verde, cuando todo está seco, realmente promueve esto, los fuegos realmente. Pero por otro lado, la Biblia nos habla de este color verde. Y este color verde tiene que ver con la vida, con el crecimiento, tiene que ver con la renovación y se asocia realmente en la Biblia, y vamos a ver varios versículos que nos hablan de esto. Realmente se asocia el color verde con el descanso. Y vamos a ver, realmente hay mucho, hemos hablado nosotros bastante en cuanto a las cosas que se hablan de la Biblia, pero vamos a hablar realmente en el Salmo 53, el Salmo 23, y realmente el Salmo 23 nos habla de esta cosa que se habla del pastor. Se habla del pastor, y específicamente cuando veamos este Salmo 23, específicamente cuando se habla allí de que nosotros estamos siendo guiados por el pastor, no solamente a las aguas, pero también a estos lugares donde está la comida. La comida, dice que el Señor nos va a llevar por este árbol y nos va a llevar allí a este lugar donde están el agua calma, pero también dice que los grandes pastos verdes. Los grandes pastos verdes. Y otra vez, realmente la Biblia usa este color verde de una manera que indica nueva vida, que indica también indica la vida eterna, la vida eterna. Y cuando nosotros hablamos del color verde, nosotros también hablamos de el crecimiento, hablamos del crecimiento, hablamos de la prosperidad, hablamos de la fertilidad. Y todo esto tiene que ver con el color verde. El color verde aparece mucho en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver varios versículos que nos hablan de esta hermosura, de este color, y refleja desde el principio, desde Génesis capítulo 1, refleja la creación, la bendición, las cosas que Adán tuvo allí en este jardín del Edén, donde todo estaba lleno de bendiciones, Y sinceramente, hermanos y hermanas y amigos que me escuchan, me gustaría que cuando ustedes vean ahora a su alrededor el color verde, ya sea en la naturaleza, ya sea en un papel, ya sea en una foto, cuando nosotros veamos el color verde, que nosotros nos acordemos de todas las bendiciones que Dios nos da, Y esto realmente nos ayuda a nosotros a entender y a mirar realmente todo lo que Dios nos está dando a ver y a entender, y nosotros podemos ver cómo Dios nos alimenta.
Y otra vez, este color verde sinceramente nos debe ayudar a nosotros a hacer acciones de gracias. Acciones de gracias por la prosperidad, por la abundancia, por la vida en sí, porque otra vez el color verde habla de la sanidad, Cuando nosotros vemos los bosques, los cultivos, la producción en la agricultura, todo esto demuestra fertilidad. Y nosotros otra vez, es el propósito de estas lecciones, de que nosotros seamos conscientes a diario de ver todas las bendiciones que Dios nos ha dado, que Dios nos ha mostrado. Y otra vez, vamos a ver este color verde. Y especialmente cuando nosotros veamos que generalmente está relacionado con el florecimiento. Otra vez, nosotros vemos el color verde y vemos y reconocemos la vegetación. Vemos la naturaleza, donde Dios proveyó de toda planta verde, y dice allá en Génesis capítulo 1, verso 30, para el alimento de Adán y Eva y de todos los animales, porque realmente ahí en el verso 30 dice que Dios proveyó no solamente toda planta verde para el hombre, pero también para los animales. Y esta imagen realmente nos ayuda a nosotros a ver la vitalidad de la tierra. La tierra puede producir. Todas estas plantas verdes. Y otra vez la creación de Dios demuestra la prosperidad y la abundancia. Y esta imagen que nosotros vemos allá, donde se ve en Génesis capítulo 1, verso 30, habla de la abundancia. Y déjenme decirles que Dios siempre ha provisto en abundancia. También el color verde tiene que ver con la paz y la reconciliación. Y otra vez, esto es parte de lo que nosotros a veces no hemos entendido. El color verde brinda esta sensación de calma, brinda esta sensación de paz, brinda esta sensación de restauración, Y realmente nosotros podemos ver y nosotros podemos entender cómo Dios nos está comunicando estas cosas muy, muy interesantes. Allá en Mateo capítulo 6, comenzando en el verso 28, dice, no se preocupen ustedes por nada, ni por el vestido, porque se afanan. Consideren ustedes los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero os digo que ni aun Salomón se vistió con toda la gloria, se vistió él así como ha vestido Dios la naturaleza. La hierba del campo que hoy es y mañana se seca, Dios la viste. ¿No es mucho más nosotros que la naturaleza? Otra vez nosotros podemos ver cómo Dios nos ofrece descanso, nos ofrece paz, nos ofrece el cuidado. También nosotros podemos ver que el color verde ofrece, por decir así, protección y cuidado de Dios. La protección y el refugio que Dios nos da, aún en las cosas difíciles en nuestra vida, nosotros podemos ver que el verde reconoce eso.
Reconoce eso. Y otra vez es parte de las cosas que nosotros podemos ver en cuanto a lo que Dios está haciendo por nosotros. Allá en Isaías podemos nosotros ver estas imágenes que nos da el profeta Isaías, comenzando allá en el verso, Isaías capítulo 32, en el verso 18, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, en recreos de reposo. Y otra vez, noten ustedes cómo Dios está usando la naturaleza. Ellos van a habitar en morada de paz, en habitaciones seguras. La idea que nos da Isaías realmente es la protección de Dios. Es la protección de Dios. Pero también el color verde habla del crecimiento espiritual. Y otra vez, tenemos que entender esto. Tenemos que entender que cada vez que nosotros vemos este color verde, esto nos debe llamar a nosotros a esta idea, como dice allá en Jeremías capítulo 17, verso 7 y verso 8, dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, junto a las corrientes, echará sus raíces. Y dice, y no verá cuando viene el sol, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará y no dejará de dar frutos. Pero noten ustedes cómo ahora el verde, este color verde, nos está llamando a esta idea de Dios en darnos a nosotros el crecimiento espiritual. Y otra vez, cómo nosotros podemos ver estas diferentes ilustraciones de cómo Dios nos está dando a nosotros estas ideas del crecimiento espiritual. Así que nosotros, ahora que veamos nosotros el color verde, nosotros vemos que vamos a florecer. Podemos nosotros ver que el color verde habla de sanidad, habla de restauración, habla de resistencia, habla de inmortalidad. Realmente ustedes pueden ver la naturaleza. Desde hace posiblemente 6,000, 7,000 años atrás que Dios creó el cielo y la tierra, Génesis capítulo 1, y todavía estamos nosotros y vemos este color verde, que indica resistencia, que indica inmortalidad. El color verde en el Antiguo Testamento es muy usado, sinceramente. Y nosotros podemos ver cómo la Biblia nos ilustra todas estas cosas acerca del color verde. Nosotros comenzamos con el Salmo 23. Y déjenme decirles, el Salmo 23 es uno de estos salmos que nosotros deberíamos leer muy a menudo. Y reconocer que Dios nos hace descansar. Noten ustedes cómo habla el Salmo 23, es un salmo muy conocido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Jehová es mi pastor personal, mi pastor que me cuida. Y cuando nosotros tenemos a Dios como nuestro pastor, nada nos faltará, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Y luego dice en el verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a estos pastos verdes, Dios nos va a llevar a descansar. Nosotros podemos ver en el Salmo
23, realmente que nos habla primeramente de la relación con Dios. Segundo, nos habla de que Dios va a suplir y satisfacer todas nuestras necesidades. Y después nos habla del descanso. ¿Dónde nos va a poner a descansar? En estos pastos verdes. Después nos habla del refresco, de cómo Dios nos va a dar estas aguas de reposo, este refresco. Y después nos habla de la sanidad, de que Dios va a restaurar, Dios va a confortar nuestra alma. De que Dios va a confortar nuestras almas. Pero también en el Antiguo Testamento vemos las palabras de Jeremías. Y déjenme decirles, esas palabras de Jeremías son muy hermosas. Dice, el Señor te llamó por tu nombre, olivo verde, hermoso en fruto y en forma, con el estruendo de un gran tumulto. Le ha encarecido, le ha encendido fuego, y sus ramas son inútiles. Pero noten ustedes cómo Dios está llamando al pueblo de Israel. Dice, yo te llamo olivo verde, hermoso en fruto y en forma. La ilustración que me está dando allá Jeremías, y otra vez Jeremías está dando una amonestación al pueblo de Israel. Pero le llama el olivo verde. Otra vez la idea del olivo, de la hermosura de este árbol donde se ve allá cómo Dios está cuidando al pueblo de Israel, y es hermoso en fruto y también en forma. Imagínense ustedes la iglesia ahora, cómo Dios llama a la iglesia ahora. Y Dios la ha comparado con esta vida, de que tenemos vida en Cristo. Dios la ha comparado como este árbol que es como mostaza. Y otra vez, todos estos árboles son verdes, son hermosos y dan frutos. Y así está llamando a Cristo también la iglesia. Allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, en el libro de Salmos. Y me gusta mucho este Salmo 92. Y otra vez, muy parecido al Salmo 23, pero también muy parecidos al Salmo 1. Todos estos, Salmo 1, Salmo 23 y ahora Salmo 97, hablan de estar junto al agua. Dice, el justo florecerá como la palmera. Crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerá en los atrios de Dios, y aún en la vejez dará fruto, y estará lleno de savia y muy verdes, muy verdes. Otra vez las palabras de David en el Salmo 92, en el Salmo 23, de que Dios nos pastorea en estos jardines verdes, o en el Salmo 1, donde dice que Dios nos planta junto a las aguas y que nosotros no vamos a caer. Y ahora dice que el justo florecerá como la palmera. Verdes las palmeras, como el cedro en el Líbano, el cedro, un árbol grande, gigante, muy hermoso, y nosotros podemos verlos, y dices, plantados en la casa del Señor, y nosotros somos muy verdes. Indicando la vida, indicando la protección, indicando la vitalidad, indicando la sanidad, indicando la provisión de Dios, la vida espiritual, el crecimiento espiritual. Pero también podemos nosotros ver en Génesis capítulo 1, verso 30, y cómo comienza la Escritura hablándonos de que Dios creó el cielo y la tierra, de que Dios dividió las tinieblas de la luz, de que Dios dividió la tierra del mar, y donde Dios dice ahora en el verso 30 como conclusión del capítulo 1 de Génesis, y toda bestia de la tierra, y toda
ave del cielo y todo lo que se mueve sobre la tierra tendrá vida, tiene vida, y le he dado toda planta para alimentarlos. Y así fue. Así fue. Noten ustedes la ilustración que nos da el libro de Génesis, donde dice que toda bestia, toda ave y todo lo que se mueve en la tierra, incluyendo a Adán y a Eva, todo esto es lo que Dios nos ha dado de esperanza y de crecimiento. Dios no puso al hombre en una tierra seca, en una tierra sin agua, en una tierra sin alimentación. Porque Dios quería proveer al hombre la esperanza. Dios quería proveer al hombre la manera de que ellos pudieran crecer. Y cómo Dios los estaba protegiendo y cómo Dios los estaba cuidando. Cómo Dios le dio no solamente al hombre, pero a los animales de la tierra y a los animales del aire. Dios proveyó a ellos de todo lo que ellos necesitaban. Jeremías, también, volviendo al libro de Jeremías, nos da otra ilustración muy bonita en cuanto a la protección de Dios y la verdura. Dice allá en Jeremías capítulo 17 ahora, en el verso 8, será como árbol plantado junto a las aguas. Estas palabras son casi idénticas al Salmo 1. Junto a las corrientes extiende sus raíces y no temerá cuando llegue el calor, sino que sus hojas estarán verdes y no se angustiará en el año de la sequía. Noten ustedes cómo nos está hablando Dios a través del profeta Jeremías. Y estas palabras nosotros las podemos casi ver en los labios de Jesucristo, porque Cristo mismo nos ha plantado junto a Él. Cristo mismo ha permitido que nosotros extendamos las raíces en el reino de los cielos. Cristo mismo nos está diciendo que nosotros no vamos a sufrir con el calor, sino que siempre, mientras estemos junto al agua de vida, estaremos verdes y nunca estaremos en la sequía. Otra vez, la ilustración que nos da la palabra de Dios en cuanto a esta ilustración de la verdura. Allá también en Ezequiel, el capítulo 17, en el verso 24. Todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Derribo al árbol alto, exalto al árbol bajo. Seco al árbol verde y hago florecer al árbol seco. Yo soy Jehová, he hablado y lo haré. Otra vez la ilustración profética de Ezequiel nos está hablando a nosotros de cómo Dios puede fertilizar, cómo Dios puede hacer florecer, cómo Dios puede restaurar, cómo Dios puede hacer prosperidad, cómo Dios puede dar sanidad y crecimiento. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor, dice el salmista, dice el profeta. Dios provee cuidado y Dios provee protección. Dios provee descanso y Dios provee paz. Dios provee vida, en este caso para nosotros vida eterna. Y Dios provee esta protección y esa provisión que Dios nos provee a nosotros a diario. Es interesante cuando nosotros leemos la descripción del diluvio. La descripción del diluvio. Y hay un detalle muy interesante.
que habla cuando cuando Noé dejó salir a esta paloma. Y esta paloma fue y regresó. Y después la mandó otra vez, por segunda vez. Fue y regresó, porque no encontró dónde poner sus pies, dónde poner sus patas. Pero el libro de Génesis nos habla que después la paloma salió y la paloma regresó con una hoja de olivo, Noten, una hoja verde de olivo, indicando hay vida en la tierra. Las aguas han recesado. Ahora ya está la vegetación con vida y creciendo. Y esta paloma regresó con una hoja verde, indicando esperanza, indicando crecimiento, indicando renovación, indicando la promesa de Dios, que Dios iba a proveer de vegetación para todo en la tierra. Y otra vez cuando dice Génesis, dice que Dios proveyó alimentos para las bestias de la tierra, para las aves del cielo y para todo lo que se mueve. Aquí podemos ver nosotros que la hoja de olivo representaba precisamente eso. En el Nuevo Testamento también aparecen palabras. Aparecen palabras en cuanto a las cosas que se ven con el color verde. Y otra vez, allá en Marcos, en el capítulo 6, en el verso 39, podemos ver nosotros cómo Cristo usó la misma naturaleza. No solamente por el milagro que Él hizo, de multiplicar los peces y los panes y de alimentar a más de 3,000 personas. Pero noten ustedes lo que Cristo usa. Y dice que Cristo mandó a todos a que se sentaran en grupos sobre la hierba verde. Y es hermoso cómo ahora nosotros podemos ver a Dios en Cristo. Y podemos ver el milagro de la multiplicación del alimento para toda esta gente, posiblemente más de 5,000 personas. Pero noten dónde Cristo los puso a sentar, en la hierba verde. No en la hierba seca, no en las rocas, no en lugares áridos, secos, sino en medio de la naturaleza, Y es hermoso cómo podemos nosotros ver y hasta nos podemos imaginar cómo fue la hermosura, no solamente del milagro, pero de la mesa donde Cristo sentó a todas estas personas. Dice en Lucas, en el capítulo 23, más adelante, en el verso 31, dice, porque así es el árbol verde, y hace estas cosas, y el seco no lo harás. El árbol verde, como Cristo ahora está llamándole la atención a los apóstoles. Mira la naturaleza, mira a este árbol verde, Y no se secó. Pero también en Apocalipsis, en el capítulo 8, verso 7, en el capítulo 9, verso 4, donde el Espíritu Santo a través de Juan llama la atención otra vez a lo verde.
Dice en el capítulo 8, verso 7, el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, sobre la tercera parte de los árboles, y se quemó toda la hierba verde. Dice en el capítulo 9, verso 4, y se mandó que no dañase la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Podemos ver el contraste de la hierba verde en el capítulo 8 con las cosas verdes en el capítulo 9. Y otra vez esto nos habla de la protección de Dios, de que Dios va a proteger a su pueblo, de que Dios va a dar recompensa a aquellos que tienen el nombre de Cristo en sus corazones, otra vez en el capítulo 9. Pero también habla de castigo, en este caso en el capítulo 8. Habla de castigo cuando usa el color verde. El color verde habla de castigo. Y quemó toda la hierba verde. Otra vez Dios es misericordioso y Dios hace todo nuevo, porque otra vez el libro de Apocalipsis nos habla de una nueva tierra, de un nuevo cielo. Pero también habla en relación al color verde en castigo, en castigo. Si es verdad, el color verde indica vida, indica crecimiento, pero déjenme decirles que esta tierra, este cielo, va a pasar y va a ser quemado. Pero también nos habla de la esperanza, que tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Habla del crecimiento, habla de la vida nueva, habla de la renovación. Habla de la esperanza, de que nosotros vamos a estar en pastos verdes, como dice el Salmo 23, donde Dios nos va a proveer de paz y protección por la eternidad. Así como aquella paloma que encontró aquella hoja de oliva verde, hablando de la protección, hablando de la reconciliación que Dios va a tener con aquellos que le sirven. Jeremías realmente nos da a nosotros este mandamiento de que nosotros somos el olivo verde. Ezequiel y Jeremías nos hablan de que nosotros somos plantados junto a las aguas y que estaremos verdes. Nosotros somos este nuevo pueblo de Dios. Este nuevo pueblo de Dios que Dios nos hace recostar sobre la hierba verde. Y otra vez, verde nos habla de alimentación, verde nos habla de esperanza, verde nos habla de aquella belleza, verde nos habla de la restauración eterna. Verde nos habla de la prosperidad y de la abundancia de Dios. Verde nos habla del crecimiento espiritual, donde nosotros dejamos que nuestra fe siga creciendo, siga abundando y dé frutos a 100 y a 1000. Verde nos habla de nuestra posición en nuestra comunidad, donde nosotros podemos ser como este árbol verde de mostaza, y donde gente va a venir a encontrar reposo, a encontrar paz, a encontrar realmente aquella bendición de Dios, aquella bendición de Dios. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, gracias, Señor, porque tú tienes relación con nosotros. Tú, como aquel pastor que nos llevas a los pastos verdes.
Tú que nos refrescas, dándonos esa agua viva. Tú que nos haces crecer, porque tú eres el que da el crecimiento de esa semilla en nuestros corazones, o la semilla que nosotros pasamos para que sea depositada en esos terrenos buenos. Gracias, Señor, porque nos has dado compasión, nos has dado la esperanza, nos has dado la provisión de alimentos, y lo vemos a diario en la verdura, en los campos que están verdes, en los campos que están llenos de frutos, están llenos de alimentos. Y gracias, Señor, te damos por el pan nuestro de cada día. Pero también, Padre, haznos ver que el verde quiere decir crecimiento, quiere decir expansión, quiere decir cuando nosotros estamos juntos a esas aguas que son tu Hijo Jesucristo, que nosotros somos partes de esa vida y estamos vivos, estamos verdes y podemos atraer a muchos cuando la gente nos vea. Ayúdanos, Padre, a reconocer esta hermosura del color verde. Y es por Cristo por quien oramos. Amén. Bueno, hermanos, sinceramente el color verde es un color que nosotros realmente debemos reconocer. Y cada vez que nosotros veamos este color, reconocer todas aquellas cosas referentes a la creación, referentes al sustento, referentes al crecimiento, referentes a la renovación. La próxima lección que vamos a ver es la lección y vamos a ver nosotros al color rojo. Vamos a ver nosotros al color rojo. Al color rojo. Y este color realmente nos va a hablar de dolor, nos va a hablar de martirio, nos va a hablar de la resurrección, nos va a hablar de sacrificio y también nos va a hablar de fuego. Y esa va a ser la próxima lección. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Y acuérdense, todavía estamos nosotros animándoles a ustedes a mirar y a buscar en cuanto a hacer planes de estar con nosotros allá en Monterrey. Allá en Monterrey, en el encuentro iberoamericano, en el mes de octubre, del 6 al 11 de octubre, bajo el tema Unidos en Cristo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los acompañe y que sigan siempre ustedes adelante buscando, aprendiendo de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los acompañe. Quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar en mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi sendero en la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo,